Estado para contratar no es una empresa privada, tiene que llamar a licitación pública en el marco de la normativa de orden público de derecho administrativo. Estos contratos de concesión de obra pública se habían otorgado en el 94. En pleno menemismo, en ese marco, ganó la licitación del acceso norte, que es la concesión más económicamente rentable, la empresa Sideco-Americana de Mauricio Macri. Por pliego de contrato de esa licitación que había ganado Sideco-Americana, de SOCMA, de Sociedades Macri, se veían obligados a conformar una nueva sociedad que después se terminó llamando Autopistas del Sol. Estos contratos se habían otorgado por 25 años por vencer en 2018 y 2020, el de AUSOL, el de Autopistas del Sol, y el de Grupo Concesionario del Oeste, que era la autopista del acceso oeste. Tienen nombres similares en relación a las autopistas porque tienen un objeto único. Si la sociedad de objeto único, por ejemplo, Autopistas del Sol, está próxima a vencer, las acciones de las sociedades comerciales que integran esa sociedad de objeto único van a valer cada vez menos, porque se supone que cuando llega el vencimiento esa sociedad se disuelve. Es una lógica del mercado esa, digamos. Si uno va a la bolsa y ve las acciones de Sideco Americana, cómo aumentaron desde enero de 2015, cuando Macri todavía ni siquiera era candidato, pasando por, después de las PASO del 2015, cuando Macri ya se perfilaba como candidato con reales chances de asumir la presidencia, se habían disparado las acciones. Pasaron de 3 en enero de 2015, pasaron a 8 en ese momento, y después, en diciembre de 2015, cuando ya Macri había ganado las elecciones y asume como presidente, se elevaron a 15. Y durante el 2016 y 2017, que finalmente fue el año en el que se desprendió de las acciones de Sideco Americana en Ausol, las acciones habían trepado a 80 y pico. O sea, de 3 en enero de 2015 a 80 y pico, cuando cada vez estaba más en 2017, cuando al año siguiente o a los 2 años esos contratos vencían. La única lógica es que ya se descontaba entre los empresarios, porque uno de sus socios era el presidente, que se iban a renegociar esos contratos, se iba a prorrogar la licitación 12 años más, y además de eso se iba a reconocer la supuesta deuda, y el ardid que utilizaron fue 3 días antes de que su socio asumiera como la presidencia, interpusieron una demanda ante el CIADI, que es el Tribunal Arbitral del Banco Mundial. Quien la interpuso, una empresa española que es la controlante de las 2 concesionarias del acceso norte y oeste, que es la controlante. En los hechos figuran como 2 empresas diferentes las concesiones, pero en los papeles pero en los hechos es la misma empresa, porque el presidente de la concesionaria del acceso norte y el presidente de la concesionaria del acceso oeste y el director de Abertis, la española que interpuso la demanda, es la misma persona. Es una persona de nacionalidad chilena, Andrés Barberis, que también está imputado ahora en la causa. El ardid que utilizaron fue ese. Ellos sabían, como empresarios, y los abogados de las empresas sabían que no podían interponer una demanda ante el CIADI porque no habían agotado la vía interna. Los tratados bilaterales que justamente regulan esta clase de cuestiones, indican que las empresas nacionales argentinas no podían ir al CIADI, solamente podía ir una extranjera, que en este caso era Abertis, la controlante de ambas. Y también indican que primero tienen que agotar la vía interna judicial de los tribunales locales, es decir, de la Argentina. Ellos jamás habían interpuesto una demanda en ese sentido porque sabían que no tenían razón en el planteo, no había una deuda que el Estado les debiera. El 3 de diciembre, ya habiendo ganado su socio, interpusieron la demanda ante el CIADI para después, a los 2 meses, salir el ministro de Transporte, en ese momento Dietrich, a decir que cuidaba la economía argentina y que por eso, como había una demanda millonaria que el Estado iba a perder, lo que era mentira, renegociaban estos contratos y le reconocían este monto a las empresas en beneficio de la Argentina. El procurador del Tesoro, nombrado por Mauricio Macri, una eminencia en Derecho Administrativo, director de la maestría de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, juez de la Nación, que había sido nombrado por el propio Mauricio Macri como procurador del Tesoro, porque si mal no recuerdo, no tengo entendido, es de extracción radical, y al él haber también, primero en el caso de las autopistas, defendido bien los intereses del Estado frente al CIADI, con el doctor Balbín a la cabeza, lo habíamos ganado. Y además Balbín le había dicho, están prescriptos los plazos, porque ya pasaron, según la ley argentina, los 10 años para reclamar, y esta deuda que ellos reclaman es de 15 años para atrás. Para reclamar